una fecha que sea un poco flexible, por así decirlo. Vamos a trabajar en eso. Por la calidad y por la fecha flexible. Ya. Ok. Muy bien. Vamos a ver después qué piensan sus compañeros. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué colocan cuando entraron las 2? El squad. Squad. No se les escucha, creo. Otro miembro del equipo. Parece que su compañero tiene problemas. Otro miembro, cualquiera. La pregunta número 2. ¿Qué eligieron? Los de squad. Perdón, ingeniero. La segunda, la elegimos justamente, si no me equivoco, el inciso. Perdón. El inciso C, ingeniero descentralizado o controlado. Esa ¿Por estábamos qué? analizando. Como vimos alguna tipo casi parecida comparativa, ¿no? Con la primera, en la cual igual se exigía una alta calidad, pero la fecha era ya más rígida, no más estricta, en el cual se requería sí o sí una comunicación y más de parte del líder, digamos. Muy bien. Vamos con el grupo Ganga 3D. La 1. La 1, nosotros escogimos la opción A, ingeniero. Inciso A. Ya. Sí. Ganga TLD. ¿Y la 2? La 2 escogimos el inciso el B, que es descentralizado controlado. Ya. El B. Ganga TLD. Perfecto. Vamos con el grupo 3, que sería el grupo de código crítico. Sí, ingeniero. Nosotros Sí. respondimos en la primera pregunta, la del inciso A. ¿Ya? Lo respondimos al inciso A porque dice que tiene que ser bastante flexible, así que también nos dice que los miembros del equipo tienen que tener bastante comunicación, así que por eso hemos puesto descentralizado democrático. Descentralizado democrático. Ya pusieron el inciso A también. Sí. Código. No, perdón, no. En la 2 hemos puesto la C. La C. Sí, Ya. la C. Centralizado, controlado. Código crítico. Ok. El otro grupo, que sería el grupo Fedora. Ingeniero, Fedora? en la pregunta 1, descentralizado, controlado. Descentralizado y controlado, ¿ya? Sería el inciso B. Ya, Fedora. Sí, el B. ¿Ya? Y en la pregunta 2, centralizado, controlado. Ya. Fedora. Veamos cuál era la respuesta. Vamos a analizarlo con usted, ¿no? Mire, dice, acabo de ser elegido un gestor de proyecto, el cual se sigue una alta calidad resultante del software. Veamos acá, en nuestra diapositiva, cuando hablamos de calidad, aquí está fiabilidad, alta puede ser o descentralizado controlado o descentralizado democrático. Una de las dos, descentralizado democrático o descentralizado controlado, una de las dos. Hasta ahí estamos con una de las dos. Pero se me asigna una fecha entregable bastante flexible. Ya no puede ser descentralizado democrático, puede ser también
Y descentralizado controlado también puede ser porque también es flexible, ¿no? Más flexible descentralizado democrático que descentralizado controlado. ¿Ok? Debo planificar el organigrama de software para mi equipo que lleva trabajando poco tiempo junto. Miren acá lo que me habla. Poco tiempo. Esto es algo crítico, ¿no? No lleva mucho tiempo, poco tiempo lleva trabajando juntos. El proyecto requerirá bastante comunicación. O sea, requiere comunicación, pero el tiempo la experiencia que tiene cada uno es baja, ¿no? Y habíamos hablado que las personas que trabajan con descentralizado democrático tienen que tener alta experiencia, ¿no? ¿Ok? Fíjense que por este tema del poco tiempo junto, es el que respondió bien fue Fedora. ¿Ok? Fedora es el que le atinó. ¿Por qué? Porque lleva poco tiempo junto. Dijimos que para descentralizado democrático requerimos que cada uno de los integrantes tenga bastante tiempo trabajando para que puedan aportar correctamente. Necesito yo comunicación del miembro del equipo, lo puedo hacer entre los distintos miembros del equipo de desarrollo, lo puedo hacer con el descentralizado controlado, ¿no? Pueden tener comunicación y pueden ayudarse entre ellos. Además, la fecha también en ese caso es flexible, ¿no? Y la calidad también es flexible. En ambos teníamos estos dos puntos en común, solamente que que es poco tiempo junto, que lleva trabajando, es el que definió todo, ¿no? Entonces acá era Fedora. Así es el tipo, hay un tipo de pregunta en el examen que viene de esta manera, ¿no? Entonces ahí los del Fedora son los que atinan. Ahora, acabo de ser elegido gestor de un nuevo proyecto, del cual se exige una alta calidad de producto de software, ¿no? Resultante y una fiabilidad absoluta. Entonces, cuando hablamos de fiabilidad absoluta, ya habíamos hablado acá que la fiabilidad en este de acá, ¿no? Este de acá es baja y acá es alta, fíjense. Ya me parece que es descentralizado controlado también, porque en estos dos puedo tener una fecha de entrega bastante rígida, pero en este caso la fiabilidad aquí es alta, ¿no? Puede ser descentralizado controlado. Y desde ya pareciera que fuera ese. Vamos a ver qué más sigue, ¿no? Pero se me asigna una fecha de entrega bastante rígida. No dice rígida, ¿no? Dice bastante rígida. O sea que tiene un grado de flexibilidad. Bastante le da un grado de flexibilidad. Entonces sigue siendo descentralizado controlado, porque cuando es centralizado controlado, la fecha de entrega es totalmente rígida. Debo planificar el equipo de la organización de software para trabajar conmigo. El equipo lleva trabajando poco tiempo juntos. También en ambos se puede utilizar el mismo esquema, ¿no? El proyecto actual requiere alguna comunicación, o sea que tiene que haber comunicación. Acá en el centralizado controlado no hay comunicación entre los distintos miembros del equipo. Eso no existe. Acá requiere alguna comunicación. Sigue siendo, con este grado de alguna comunicación, sigue siendo descentralizado controlado, ¿no? Fíjense. Entonces, con esta tablita que acabamos de explicar hace rato, es la que yo voy a definir en cuál está, digamos, ¿no? Entonces, para el examen lo puedo tener esto como un formulario, ¿no? Como parte de mi formulario. ¿Ok? Entonces ya está explicado. Fíjense, entonces acá, ¿quiénes atinaron? En la pregunta número 2. Ganga Tereré fue el único equipo que atinó en la segunda pregunta, ¿no? Y así es como a veces en los exámenes tenemos la sorpresita que contestamos mal, ¿ok? Listo. Entonces, cuando hablamos de equipo, esas son las formas de organizar un equipo. Enseguida voy a mostrar la forma de hacer la planificación, que es su siguiente tarea. Ustedes van a realizar tanto la exposición como
su planificación de su proyecto. Y ahí van a definir en una parte cuál de los tres van a utilizar. ¿Ok? También tenemos Constantin, que dice que es paradigma cerrado, cuando la jerarquía tradicional, hablamos de jefe y los de abajo, que se parece mucho a lo que es centralizado, controlado acá arriba, ¿no? Si se dan cuenta, jerarquía tradicional de autoridades similares a un equipo descentralizado controlado. Paradigma aleatorio, el equipo tiene una estructura libre y dependiente y depende de la iniciativa individual de los miembros. Son buenos para innovación. Se parece al descentralizado democrático, ¿no? Fíjense, esa forma. Y el paradigma semi-abierto, en la estructura equipo, forma, cocina, algunos controles asignados con el esquema cerrado y mucha innovación, el paradigma aleatorio, ¿no? Si se fijan, el de Constantin es muy parecido al que hemos hablado, ¿no? La forma de trabajar. Ok. Entonces, hay actividades que todos los equipos, independientemente de cómo estén organizados, van a realizar. Comunicación con el cliente, planificación, análisis de riesgo, ingeniería, cuando hablamos de análisis, diseño, codificación, pruebas, eso se llama ingeniería. Construcción y liberación del producto, porque para liberar el producto hay que es un proceso de, no solamente es instalar, sino que hay que configurar equipos, hay que capacitar personal y demás, ¿no? Evaluación del cliente, que es la retroalimentación final para hacer el mantenimiento. Entonces, esto sí o sí se hace, estas actividades sí o sí realiza el equipo, independientemente de la forma en que esté organizado, independientemente de la metodología, independientemente del proyecto, siempre vamos a realizar la comunicación con el cliente, vamos a planificar el proyecto, vamos a analizar los riesgos, vamos a hacer ingeniería, vamos a construir y liberar el producto, vamos a evaluar el producto desde la perspectiva del cliente, ¿no? Y siempre, como tenemos que trabajar con personas, vamos a tener algunos problemas en el equipo, ¿no? Y algunos de los problemas tóxicos, como cuando hablamos de pareja, ¿no? La parte tóxica, es que nos acostumbremos a trabajar frenéticamente, o sea, todo lo queremos para ayer y todos estamos apurados, trabajados, afanados. Mientras más afanados puede haber personas que se depriman y en vez de avanzar se estanquen. Entonces, esa atmósfera no es buena. Cuando se identifica en el trabajo hay que buscar la forma de evitar, ¿no? Para que no nos desconcentremos de los objetivos a los que queremos llegar. Otra parte es que muchas veces tratamos de innovar todo el tiempo en cuanto a la parte tecnológica y resulta que como la curva de aprendizaje de toda tecnología nueva es muy alta, eso nos llega a atrasarnos y nos frustramos, ¿no? Entonces también es otra parte que debemos saber equilibrar. Está bien implementar algo nuevo, utilizar lo último, pero siempre y cuando ya estemos capacitados en un proyecto nuevo, en medio de un proyecto nuevo, innovar en algo nos puede atrasar en la parte de desarrollo o nos puede frustrar en cuanto a la entrega, ¿no? Procedimientos pobremente coordinados. A veces decimos, vamos a realizar esto y esto, pero no coordinamos cómo lo vamos a realizar, ni cómo vamos por ejemplo, si cada uno tiene que realizar un módulo, cómo vamos a colocar de tal manera de que yo no le ponga algunos nombres, ustedes otros nombres, sino coordinar todo lo que necesitamos para que todo engrane, ¿no? en su lugar y no tengamos que hacer doble o triple trabajo. Definición confusa de roles. Muchas veces eh, hay más de una persona que está a cargo de algo, ¿no? Y eso, a veces se asigna a una persona, pero antes había otra persona que realizaba esa tarea y esa persona a veces no sigue realizando la misma función, el mismo rol que ya no debería estar ocupando. Entonces, ahí puede haber un tipo de confusión y puede estar queriendo tomar decisiones que no les corresponde y eso sucede bastante en los equipos.
Ustedes se van a dar cuenta que en lo que ustedes desarrollan también, a ustedes le dicen, ustedes se van a encargar de esto y cuando acuerdan está metiéndole mano, por ejemplo, vas a hacer el front-end y cuando acuerdan está metiéndole mano al back-end, ¿no? Vas a hacer la documentación y le está metiendo mano a otra cosa. Entonces, en la coordinación también del rol que se le está especificando a cada uno, es importante que lo definamos bien y que cada miembro del equipo también se acostumbre a trabajar en su rol, ¿no? Porque si no, atrasamos al equipo. Continuación, continua repetición al fallo. Cuando nosotros realizamos tareas y nos equivocamos en algo, tenemos que aprender a corregir en el tiempo, hacer un análisis. Por eso las metodologías también dicen hacer una retrospectiva, ¿no? Es decir, un alto y ver qué hice bien, qué hice mal y ahora en qué puedo mejorar. Si hago eso, la siguiente vez no voy a cometer el mismo error. Pero si yo cometí un error y simplemente sigo trabajando, después voy a volver a cometer el mismo error y voy a seguir trabajando y no voy a aprender de mis errores. Entonces, esa es una continua y repetitiva exposición al fallo. Si yo no estoy aprendiendo de mis errores, me estoy exponiendo. Si yo no me ordeno en mi trabajo, me estoy exponiendo al fallo. Si yo no entrego no hago no sigo los estándares especificados por el equipo de desarrollo y simplemente lo hago como sea, entonces me estoy exponiendo al fallo, ¿no? Entonces, y eso voy a atrasar al equipo y voy a dañar el producto al final, ¿no? Eso en cuanto al equipo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es personal, solamente la primera P, ¿no? La otra P es el producto. Cuando hablamos del producto, hablamos del ámbito del proyecto de software, ¿no? O sea, ¿en qué contexto va a trabajar el software? ¿Cuáles son los objetivos? O sea, las funcionalidades, qué entradas va a recibir, qué salida va a tener, eh, cuáles son las funciones y rendimientos, cómo transforma los datos en salida y qué más tiene que hacer el software, ¿no? Entonces, ese se llama ámbito de software. Y conociendo el ámbito, nosotros podemos descomponer y podemos desarrollar el producto, porque conocemos los requerimientos, podemos saber en qué módulos podemos dividir. La descomposición de un producto es esencial, ¿no? Si lo dividimos en partes pequeñas, podemos abarcar más y al final llegar al objetivo. Sobre todo cuando tenemos poca visión de lo que queremos desarrollar, si dividimos y hacemos proyectos pequeños, vamos completando el proyecto más grande, ¿no? Y los procesos que ya lo hemos hablado en la anterior clase, así que no vamos a hablar. Este es el cascada, por ejemplo. Tenemos el cascada puro, el cascada con retroalimentación, que es lo que le decía en la anterior clase, que tenemos el cascada con retroalimentación, este vuelve al anterior, así. El espiral, el incremental, el prototipado, son los modelos de proceso de desarrollo de software, ¿no? La maduración del proceso. Y cuando hablamos de maduración, hablamos de que vamos aprendiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, un proceso puede madurar, podemos mejorar la comunicación con el cliente, podemos mejorar la planificación, podemos mejorar el análisis de riesgo, la ingeniería, la construcción y la evaluación del cliente. Pues, entonces, todo ese proceso podemos ir mejorando y el proceso va a ir madurando y el equipo va a ir mejorando también en el tiempo. Los proyectos pueden tener, eso cuando hablamos de las P. No voy a hablar de los demás porque ya lo hemos visto ya en anterior, lo que es proceso. En cuanto al proyecto, los proyectos se gestionan, ¿no? Se gestionan, el proyecto de software se gestiona y pueden salir una gestión buena o una gestión mala. Si yo tengo problemas con la gestión, puedo llegar a hacer que el proyecto llegue a un mal término, ¿no? Entonces, tenemos señales que me indican que estamos yendo mal, ¿no? La gente de software no comprende las necesidades del cliente. No se olviden que los requerimientos son muy importantes, ¿no? Otra señal es que el ámbito del producto está definido pobremente. No sabemos con quién van a interactuar. Si donde yo lo voy a instalar voy a tener otro software, ¿no? ¿Qué tipo de, de ambiente es, ¿no? En el que va a correr? Puede ser que yo estoy desarrollando un muy buen producto, pero
en ese ambiente no va a funcionar porque está desarrollado para otro sistema operativo, tiene otras herramientas, necesito actualizar, entonces tal vez no se pueda. Yo debo conocer exactamente cuál va a ser el ámbito del proyecto. Esta parte del ámbito es muy importante. El contexto donde encaja el sistema, ¿no? Y los objetivos tienen que ser bastante bien definidos. Los cambios están mal realizados, ¿ya? O sea que un cambio puede ser que lo hagamos, voy a agregar esta tablita, voy a agregar este campo, pero sin planificar exactamente, y eso puede dañar a la larga el proyecto y puede desconfigurarlo completamente, ¿no? Entonces necesitamos planificar bien los cambios que vamos a realizar. Y además hacer un seguimiento a los cambios, ¿no? La tecnología elegida cambia. Cuando nosotros, un ejemplo clásico es eh, las apps o Laravel también podría ser, ¿no? Yo agarro una versión muy antigua de Laravel y ya eh, no me está dejando trabajar con esa versión porque ya es muy antigua. Pues todo el tiempo va cambiando Laravel. En cambio, también cuando hablamos de las apps, por ejemplo, del App Store de Android, a veces cambia, dice hasta tal versión yo soporto. Yo fui desarrollando una versión antigua y comencé a desarrollar. Cuando quise subir a la App Store, me dice, no lo puedes subir. Y eso ha pasado, ¿no? Estamos desarrollando una aplicación y se desarrolló, se terminó, se hizo las pruebas, todo bien, pero la versión que se eligió inicialmente ya no era soportada por la App Store y tuvo que hacerse un montón de cambios antes de subir. Entonces, la tecnología a veces que uno elige va cambiando, ¿no? Por el mismo proceso. Entonces, eso también es una señal que nosotros tenemos que elegir una tecnología que a corto plazo, hasta el tiempo que nosotros lleguemos, tenga pocos cambios o no haya cambio en eso, ¿no? Para que esté funcionando. Las necesidades del negocio cambian. Cuando hacemos análisis de los requerimientos, podemos levantar requerimientos en este momento, pero los negocios, igual que la planificación, van cambiando en el tiempo. Por la situación económica, a veces ya no podemos importar el mismo producto, como sucede en este momento, no podemos importar el mismo producto, tenemos que cambiar de ámbito, de producto para poder continuar con el negocio. Entonces, mis necesidades al cambiar de productos pueden cambiar, entonces eso también va a cambiar mi proyecto. Las fechas de entregas no son realistas. Cuando hablamos de planificación, la planificación es muy importante con la fecha de entrega. Y también la organización del equipo, como habíamos hablado antes, puede influir también en las fechas de entrega. Los usuarios se resisten al cambio, ¿no? de paradigma y forma de trabajar. Eso depende mucho de cómo nos comuniquemos con los usuarios. A pesar de eso, puede haber una resistencia. Se pierden los patrocinadores. Dentro de un proyecto siempre hay una persona que apoya al proyecto. Este puede ser el dueño del negocio, puede ser un administrador, puede ser un contador, alguien que frente a las personas que colocan el dinero es el que apoya el proyecto y puede ser que esa persona deje de trabajar, cambie, entonces no tenemos el patrocinador, o sea, el que veía la necesidad de hacer el proyecto. Y eso es bastante crítico, ¿no? Entonces los recursos pueden cambiar o puede ser que ya no lleguen, ¿no? No hay personal con las habilidades necesarias, ¿no? Nos hemos comprometido a desarrollar algo, pero necesitamos personal y puede ser que no lo encontremos con las habilidades que necesitamos para el desarrollo. Los gestores evitan prácticas sabias y sabias lecciones. Los gestores tienen que aprender, dijimos, qué es lo que hago bien, qué es lo que hago mal y en el tiempo ir mejorando, ¿no? Es una parte esencial. Entonces, esas son señales. Si alguna de estas señales se presenta, significa que puede ser que nuestro proyecto no llegue a buen término. Las actividades de la gestión son la planificación, la organización, ¿no? La selección de personal, la dirección y el control. Habíamos dicho que tenemos que planificar el proyecto, tenemos que organizar y cumplir con los objetivos y tenemos que seleccionar las personas correctas para los puestos y en qué forma lo vamos a organizar
al equipo de desarrollo, la creación de una atmósfera que apoye y motive a la gente. Esa es la dirección para llegar al objetivo, ¿no? Tenemos que tener habilidades de gestión, habilidades técnicas para tratar con las personas y decirles cuáles son los métodos, los procesos y los procedimientos que hay que seguir, las habilidades humanas, ¿no? Que tiene que tener el equipo para desarrollar el proyecto, habilidades conceptuales que muestran cómo debe ser el producto final, ¿no? Habilidades de diseño para diseñar y resolver problemas. Ok, entonces estas son las 4 P's. Hemos mostrado las 4 P y las 4 P tienen que ver con la gestión. Ahora, adicional a esto, tenemos nosotros que realizar una tarea que es la ingeniería de requerimientos de su proyecto. Primero, tenemos que hacer el primer avance de su proyecto, que lo voy a habilitar enseguida. Hablamos en la anterior clase, ¿dónde está? De proceso, ¿no? Y en proceso, creo que aquí había colocado, sí, aquí está. Tenemos nosotros, este es un documento de la IEEE 1058, que es la planificación de gestión de proyectos de software, habla un poquito sobre la norma, y la norma habla de cómo debería ir el proyecto, y me va especificando cada una de las fases, pero acá al final me resume en un índice, ¿no? Debe haber una página de título, o sea, la carátula, una hoja de revisión, un prefacio, una tabla de contenido, una lista de figuras, una lista de tablas y luego viene la introducción. Introducción, organización de proyecto, proceso de gestión, proceso técnico, plan de desarrollo y componentes adicionales. Esos serían las partes del índice. Y dentro del índice tenemos la visión general del proyecto, producto final. Esto puede ir cambiando de acuerdo al tipo de proyecto que nosotros estemos enfrentando, ¿no? ¿Ok? Modelos de proceso, estructura, pero más o menos tiene, según este estándar, esa sería la estructura. Yo acá he preparado un documento que me muestra, creo que es este, sí, aquí está. Con esto vamos a terminar, ¿ya? Y esta es su tarea para la siguiente clase. Enseguida vamos a dividir entre los grupos, porque ya son las 12, ¿no? Dice, introducción. Aquí se define el propósito del plan. Este es lo que me van a hacer. Este es el plan de administración de proyectos de software. Esto me lo van a realizar de acuerdo al esquema que lo dimos, que le di hace rato, pero ustedes lo van a ir llenando esto acá, ¿no? ¿Qué estándar voy a seguir? La ISO 12207, ¿ya? Que indica cada proyecto debe documentarse los procesos y actividades aplicables, ¿no? El PMBOK, ¿no? El plan de administración de proyecto, eh, como documento guía, ¿no? Y aquí tenemos lo siguiente. En la introducción se debe colocar el propósito del proyecto y el alcance del plan. ¿Qué incluye la descripción del proyecto? De qué es lo que se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar, como las introducciones de documentación que ustedes hacen, ¿no? Y acá la razón por la que voy a utilizar ya sea Scrum, XP o la metodología que ustedes vayan a utilizar, ¿ya? Entonces usted puede decir, por ejemplo, el Scrum porque tengo que desarrollar por fase, tengo que hacer entregas que tienen cambios, ¿no? Tengo que hacer un feedback con el cliente para que de ahí continuemos desarrollando. ¿Quiénes son los interesados del proyecto? Los stakeholders. Eso viene en la parte de introducción. Después tenemos referencia, que puede ser la ISO 12207, el PMBOK, ¿no? Scrum y XP Guía. Ustedes ven qué es lo que van a utilizar según la metodología que están utilizando, ¿no? Las referencias. Después viene la definición del proyecto, que es los objetivos y entregables. Acá tenemos los objetivos generales, objetivos específicos, qué vamos a entregar como producto. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir, ¿no? Aplicación web, a móvil, qué es lo que van a desarrollar, ¿no? El alcance del proyecto,
¿Ok? Se debe definir hasta dónde vamos a llegar con el proyecto, los criterios de éxito, ¿ya? Que valida el proyecto. Esto está, algunas de las partes habla de Scrum y XP, porque la mayoría dijo que iba a desarrollar con Scrum y XP, por eso es que lo planteé así. Aquí, organizar el proyecto según la ISO 12207 y definir los roles y responsabilidades, ¿no? El Scrum, por ejemplo, me dice que tengo roles Scrum Master, Product Owner, equipo de desarrollo. El XP dice que tengo roles como programador, ¿no? Cliente outside, el coach. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, Scrum con XP, puedo tener esos roles ahí. ¿Ok? Entonces, ustedes incluyen en el organigrama lo que van a trabajar y cómo van a trabajar. ¿Listo? Luego dice gestión de requisitos, y en la ISO 12007, identificar el análisis de gestión y de requisitos. Según la ISO 12007 también tiene su forma, ¿no? Y dentro del Scrum, por ejemplo, pueden utilizar un Product Backlog, priorizando las historias de usuario, ¿no? En el XP, historias de usuarios y práctica como planning poker, ¿no? La planificación y control. Definir las actividades según un cronograma. En este caso, si es que ustedes van a utilizar Scrum, van a hacerlo por medio de sprint, ¿no? Entonces van a hacer un sprint, otro sprint y demás. Acá en la planificación de Scrum, sprint, reuniones diarias, revisiones diarias, todo eso tiene que estar en una planificación. Y si van a utilizar XP, iteraciones cortas y pruebas continuas. Para eso pueden utilizar Jira, Trello o cualquier otro entorno. Pueden utilizar hasta inclusive Project, ¿no? ¿Ok? La gestión de riesgo, pueden identificar, analizar y planificar las respuestas de riesgo. El Scrum y XP, gestión continuamente retrospectiva, hablan de gestión de riesgo ahí según el Scrum XP. No hemos avanzado todavía a riesgo, pero pueden ir llenando, ¿no? Esa parte si es que pueden. Si no lo dejan esto vacío, la parte de gestión de riesgo, lo vamos a avanzar después. También lo de planificación vamos a avanzarlo después, pero vayan tratando de hacer algo para que ya cuando lleguemos al tema ya ustedes tengan un conocimiento de planificación. La gestión de calidad, vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar. Solamente van a colocar lo que sí o sí van a utilizar, ¿no? Proceso de aseguramiento y calidad del software. Por ejemplo, si estoy con XP, podría utilizar el TDD, ¿no? Desarrollo dirigido por pruebas, si es que lo voy a utilizar. Si no lo voy a utilizar, no lo coloco, ¿no? Integración continua, si es que voy a utilizar dentro. Ustedes que están trabajando con GitHub pueden hacer integración continua. Refactorización, todo lo que voy a utilizar para la gestión y calidad de mi proyecto. Entonces yo aquí lo voy anotando según la metodología que esté utilizando, puedo anotar todo lo que yo quiera. Estos son solamente ejemplos para que ustedes vean qué va a ir ahí en gestión de calidad, ¿no? En gestión de recursos, estamos hablando de planificar, adquirir recursos humanos, tecnologías, materiales, todo lo que vayamos a adquirir para desarrollar el proyecto. Por ejemplo, en un Scrum XP sería equipos gestionados, trabajos en parejas, colaboración, todo eso es gestión de recursos, ¿no? Gestión de la comunicación, podemos colocar estrategias de comunicación formal e informal. En un Scrum podemos colocar el daily meeting, o sea, las reuniones diarias, reuniones de revisión, retrospectiva, comunicación en el equipo de comunicación directa con el cliente en sitio, ¿no? El cronograma del proyecto, ahí tendríamos ya desarrollado todo el cronograma del proyecto mediante un diagrama Gantt, ¿no? Desarrollado por Sprint. Ahí tendríamos que tener eso, ¿ok? Y si es Scrum, también lo mismo. Es un cronograma desarrollado por Sprint. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero lo pueden ir desarrollando, ¿no? El plan de entregables, cómo se van a ir entregando cada uno de los entregables en cada una de las iteraciones. El cierre del proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos a entregar el producto final? ¿Cuál va a ser el cierre del proyecto, ¿no? Entonces, todo proyecto tiene su inicio y su fin.
El fin es cuando entregamos el proyecto, ¿ok? A menos de que haya un problema anterior y no se llegue a esta parte, ¿no? Y ahí tienen anexos y estas son las bibliografías que hemos utilizado para esta parte. Ok, esto quería mostrarle así rápidamente, antes de que terminemos. Esta es parte de su tarea. Ahora, yo para esto necesito dividir en grupos. Necesito un grupo que exponga sobre esto. ¿Dónde está? ISO 12007. Eso. ¿Cuáles eran los grupos? Veamos. ¿Dónde los tenía? Bueno, aquí lo vamos a anotar. Vamos a anotar el otro y después ahí vamos a ver para quiénes le toca, ¿ya? A ver, ¿dónde está? ¿No es ese? Este tampoco. Este, aquí está. El PMBOK. Aquí está. Vamos con el siguiente. El siguiente. Son 4 grupos, ¿no? Sí, ingeniero. Ajá. Muy bien. Sí. Si se dieron cuenta, aquí nosotros necesitamos conocer, primero, de manera general, el PMBOK, y acá sobre todo para la planificación de proyectos. Y gestión de proyectos. Entonces, vamos a dividir por grupo, ¿ya? El primer grupo, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer grupo que se llamaba? Squad. Squad, ya, acá Squad. El segundo grupo era Ganga TV, ¿no? Sí, ingeniero. El tercero era Código crítico. Código Crítico. Perfecto. Y el último era Fedora, ¿no? Perfecto. Entonces acá vamos a ponerle el numerito. 1, cambiar, vamos a sortear, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué le toca. Ahí está. Entonces acá vamos a decir aleatorio entre 0 y 5. Dos, ¿no? Ya, al primero le tocó el 2. Este tocó 2. Voy a poner 2. A este le tocó el 3, 4 y 5. 3, a este le tocó el 3. Voy a poner 3 ahí. Este, otra vez 2 ya no puede ser, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué puede ser. Este último tocó el 4. Por último, entonces el otro va a ser el 1, ¿no? Listo.
El grupo 2, o sea, Ganga Tereré, va a investigar sobre la ISO 12207. La siguiente clase vamos a exponer sobre la ISO 12007. ¿Listo? El grupo 3, sobre qué es PMBOK y cuáles son las partes de un PMBOK. ¿Listo? Ese es Ganga Código Crítico. ¿Está bien? Y acá vamos a colocar acá el nombre del grupo. Igual, vamos a ver. Carvé. Vamos a buscar este valor. Punto y coma. En este de acá. Y coma. Colocamos columna 2. Y ponemos coincidencia exacta. Listo. Ahí. Ganga DVD. Así queda más clarito, ¿no? Up. Pero ya sé cuál es el problema. Acá. F4. Copiemos de nuevo. Ahora sí. Ahí están los grupos. ¿Listo? Como se ha definido según lo que ha definido el Excel de forma al azar, ¿no? Entonces, preguntas o dudas ahí de lo que tienen que exponer. ¿Alguna duda? Hola. Todo para la siguiente clase, ingeniero. Sí, esa exposición es para la siguiente clase. Ahora, el proyecto, tenemos que comenzar a desarrollar dos tareas específicas del proyecto en sí. ¿Cuáles son las tareas específicas del proyecto? Realizar la primera versión del plan, que no tiene que ser completa, es una versión inicial, y la captura de requisitos. Cuando nosotros hablamos de ingeniería de requerimiento, ingeniería de requisitos, ingeniería de requerimientos. Hablamos de todo un proceso, ¿ya? No es solamente que voy a levantar los requerimientos, hacemos todo un proceso para hacer la captura de requisitos, reuniones, modelamos, hacemos, eso se conoce como elicitación de requerimientos, ¿no? Ahí comenzamos a especificar, comprender el problema, describir. Con las metodologías utilizamos generalmente, este es el proceso de licitación. Por ejemplo, definimos el dominio del problema, ¿no? Validamos, especificamos, preguntamos al usuario y ahí es la investigación, es la licitación. Este cuadrito, por ejemplo, me está mostrando cómo se debería realizar el proceso, ¿no? De una ingeniería de requerimientos, ¿verdad? Conocimientos y esa investigación que se hace se llama ingeniería de requerimientos. No es que yo me junto y digo, bueno, esto y esto. No, tengo que hacer una investigación si se puede hacer la lista inicial, pero se tiene que investigar si es factible o si hay algunas modificaciones que se tienen que realizar para lo que es los requerimientos. Eso se llama ingeniería de requerimientos. Inclusive ustedes tienen unos libros acá que he colocado yo, o no les he puesto todavía, aquí en la biblioteca. ¿No? Ingeniería de software, por ejemplo, y hay si yo abro este libro, hay una parte que dice ingeniería de requerimientos, así específico. Entonces ahí puedo investigar un poquito sobre esta gestión de proyectos, lo que estamos avanzando, métodos convencionales de ingeniería de software orientada a objetos, ingeniería de software, temas avanzados de ingeniería de software, y acá vamos a ver que tenemos ingeniería de requerimiento. Voy a acercarme por acá. Planificación, análisis, ingeniería de sistema, conceptos. Acá dentro de ingeniería de sistema debe estar. Ya. Acá. Procesos, por acá. Ingeniería de requerimientos. Evolución de software, revisión, proceso de software, modelo incremental, modelo. Aquí está, por ejemplo, lo que ustedes pusieron ya, ¿no? Aquí están las 4P, la forma de equipos, el ámbito de software, la maduración, principios, medidas y métricas orientadas al tamaño, más aquí abajito está. Ámbitos de software,
recursos, estimaciones, tamaño, modelación empírica, identificación de riesgo, refinación, supervisión de riesgo, planificación, selección. ¿Dónde está? Ingeniería de requerimiento. Configuración, proceso de control, sistemas basados en computadoras, análisis de requerimiento. Acá está. Todos son conceptos principales del análisis, ¿no? Análisis de requerimiento, identificación de los requerimientos para el software, inicio del proceso de requerimiento, habla todo sobre ese tema, ¿no? Pero tenemos documentos que son mucho más específicos sobre ingeniería de requerimiento, como tenemos acá. ¿Listo? Entonces, hay una primera parte que tienen que desarrollar que se llama ingeniería de requerimiento, captura de requisitos. Es lo mismo, ¿ya? Ok, esa sería la primera tarea que tienen. La segunda tarea es realizar el plan de administración de proyectos de software, que también lo tienen aquí, miren. ¿Dónde está? Más abajo. Este es el material bibliográfico. Más abajo está. Manual de plan de proyecto de software. Ahí está. Yo se lo he mostrado hace rato así de manera general, ¿no? O sea, y esto está más aplicado ya a, a un esquema donde ya está la carátula. Este es, por ejemplo, el control de cambios. Según la ISO, esto tenemos que colocar arriba para hacer seguimiento de las revisiones, las versiones, quién hizo, quién emitió, quién autorizó, el índice, la tabla de contenido. Obviamente que esta tabla de contenido va a cambiar según lo que ustedes tengan. ¿Ya? Es solamente una propuesta, la tabla de contenido. Luego tienen los índices de tabla, índices de figura, los objetivos general, los objetivos específicos. El orden de esto va a ir cambiando. Por eso es que yo le mostré primero, al principio, esto es lo que es el plan, ¿no? Porque ustedes pueden cambiarlo y pueden cambiarlo en este orden, porque estamos abocándolo a la ISO, ¿listo? Y al PMBOK podemos cambiarlo a este orden. No tiene que ser exactamente el mismo que tenemos aquí en este que acabo de abrir, que se llama, creo que está en la línea, ¿no? Aquí está en la línea. Sí. Pero podemos utilizar este documento como punto de partida, ¿ya? Ellos lo tienen en Word, lo pueden descargar y pueden ir rellenando con lo otro que les acabo de mostrar. Que también tienen los roles, las responsabilidades. Y esto va a ir cambiando, cada uno de estos puntos va a ir cambiando de acuerdo a la metodología y obviamente pueden cambiar el orden también de los puntos, ¿no? Algunas cosas pueden ir, otras no pueden ir. El dominio de la aplicación, por ejemplo. Entonces esto tenemos que ir rellenando. ¿Listo? Con esta pauta, que les voy a pasar este documento que les acabo de mostrar para que ustedes vayan rellenando su proyecto. ¿Listo? Esa es la otra tarea. Realizar la captura de requisitos y el plan de administración, el primero que tienen. Esto lo van a agregar a su Git que tiene y ya con esos requerimientos, ya en la siguiente clase vamos a hablar sobre los proyectos. Para hacer esto, ustedes ya tienen que tener definido cuál es el proyecto, el nombre de su proyecto que van a desarrollar, cuáles son sus objetivos de su proyecto, lo tienen que tener definido, ¿no? Eso ya lo vamos a discutir ya en la siguiente clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto antes que terminemos la clase? ¿Alguna consulta? Inge, entonces hay 3 tareas, entonces. La Sí, investigación en grupo y sí, la investigación, todo es grupal. Todo es Ah, grupal. ya, ya, ya. Todo es grupal, por si acaso, ¿no? Todas las tareas son grupales. Ninguna es individual. Por eso son 3 también, ¿no?
¿Por qué? Porque obviamente para una semana para otra, si lo hace individual, no van a poder cumplir, pues, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más? Ingeniero, aparte de la Dígame. captura de requisitos, ¿cuál fue el otro punto que dijo? Captura de requisito, ¿ya? La otra tarea es la exposición que les tocó. Creo que ya se lo mandé al grupo, En la ¿no? captura, aparte de la captura de requisitos, dijo sobre un plan de Ajá, proyecto que y usted el dijo. plan de administración de proyecto. Ese es el tercero. El plan de administración de proyecto, que es lo que expliqué hace rato, que tiene que tener un índice, ahí tiene que tener el índice general, índice de tablas y demás. Y le mostré este que tenemos en línea como ejemplo, que comienza con el índice de tabla arriba. Arriba comienza con, ya este está en Word, digamos, ya está más detallado, ¿no? Aquí está la carátula, aquí van a colocar el control, el control de cambios, aquí el índice de la tabla de contenido, luego el índice de tablas, si utilizaron tablas, lista de figuras, si utilizaron figuras, y eso lo van a ir rellenando en cada uno de los puntos, ¿no ven? Las pautas para un documento mínimo les pasé acá, índice, introducción, y en introducción puedo ir colocando según eh, este estándar, puedo ir colocando lo que me está especificando acá. Se lo estoy pasando esto también, este documento, para que ustedes vayan viendo qué va a ir en cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí planificación y control también está aquí, eh, y para que lo vayan rellenando de acuerdo a su proyecto que tenga. Esa es la otra tarea, que no tiene que estar perfecto, pero ya tenemos que ir avanzando, ¿no? Ya tiene que ver una pequeña versión, una primera versión de entregable que ustedes me van a mostrar así en forma grupal. ¿Listo? Listo, O sea, ingeniero. o sea que todos tienen que investigar sobre la ISO 12007, todos tienen que integrar sobre la PMBOK, sobre la metodología que van a desarrollar, Scrum, XP, PUTS o la que vayan a utilizar, ¿no? Sí, ingeniero, también una parte dijo donde eh, esa tarea tenemos que mandarle al GIP, un GIP o grupo Sí, sí, o... todas las tareas, ustedes tienen su Git, ¿no ven? Que ya me agregaron, creo que tienen una tarea previa, ¿no? O no lo hemos hecho con ustedes. que yo recuerde, ¿no? No, ingeniero, lo único que hizo fue compartir un enlace y ahí subimos las tareas de las exposiciones. Ah, Sí. ok. Todavía no tienen entonces su Git ni sus temas de proyecto, entonces. Sí, Ok. ingeniero, no No, no. Entonces, tenemos. aquí en ingeniería de requerimientos, ahí van a subir la tarea, ¿ya? Y todo lo que vayan a realizar, ustedes tienen que trabajar con Git. Todo lo que es proyecto, todo lo que son tareas dentro de un Git. Me van a agregar a ese Git, mi correo, por si acaso, es José, aquí está, josealvarez.vega@gmail.com. ¿Ya? Ustedes me agregan a ese proyecto, al proyecto que ustedes tengan para que yo vaya revisando quiénes hacen qué tarea, porque no se olviden que el GIP va desarrollando también quiénes hacen actualizaciones, quién hace modificaciones, qué fecha hicieron modificaciones, entonces para ver si están participando o no están participando dentro de sus grupos. ¿Ya? Ustedes dividen tareas y se le puede hacer seguimiento ahí a lo que ustedes están trabajando. ¿Ok? Entonces, por eso es lo que quiero verlo en GIP. ¿Ya? Quiero ver qué es lo que están realizando. ¿Me entendieron? ¿Se entendió esa parte? ¿Hola? Sí, ingeniero, se Sí, entendió. sí. Sí, Ok. ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, la parte, desde ahora en adelante, todo lo que vamos a presentar, lo van a presentar en GIP, o que ustedes colocan simplemente el enlace aquí a las tareas. No es necesario que coloquen todo el documento. Envían el enlace, yo lo voy a abrir eh, para que vayas revisando, ¿no? Lo que ustedes van trabajando. El, la tarea entonces, ingeniería de requerimientos, y la siguiente es el avance del plan de proyecto, ¿no?
Ahí vamos a ver, ahí voy a colocar que coloquen el plan de administración del proyecto de software y la exposición, ¿ok? La exposición de los estándares que le di. Y su correo, ingeniero, para invitarle. Acá está. José Álvarez @gmail. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Deme un segundito. Aquí vamos. ¿Listo? Ya está. Ingeniero, una consulta. Lo de la exposición, entonces, eso para todos, ¿no? Es Lo para vamos a todos. exponer. Y Sí, lo de la captura de requisitos y lo para de todos. ingeniería de requisitos, ¿eso también para todos o sería más a nuestro tema, de nuestro grupo, de nuestro proyecto? No, es para todos. Es que, claro, en base a su proyecto, obviamente. Usted tiene que, como grupo ya tienen que elegir un proyecto de desarrollo final tenemos un primer parcial, un segundo parcial y el proyecto final. Eso es lo que vamos a entregar, ¿ya? Tenemos las tareas intermedias, que son las que estamos realizando, y las posiciones que tienen su puntaje, que viene a ser como el tercero, digamos, ahí. Cada uno vale 20. Las exposiciones, las presentaciones de tarea vale 20 puntos, el primer parcial vale 20 puntos, el segundo parcial vale 20 puntos, son 60 puntos, y el proyecto final son 40 puntos. ¿Ok? Entonces, esa es la nota final que tienen ustedes. Estos proyectos, esta parte de los proyectos, de la entrega del proyecto, ya estamos trabajando sobre esos 40 puntos, ya estamos yendo avanzando hacia los 40 puntos. ¿Ok? Si no entrego, me estoy disminuyendo de los 40 puntos. ¿Ok? ¿Me entienden? Ya comenzamos a trabajar sobre el proyecto. Tenemos que ir avanzando sobre el proyecto porque si no, no nos da el tiempo. Bueno, no sé si me entiende. ¿Se Sí, entendió? ingeniero, una consulta más. El proyecto, nosotros lo podemos, entonces escogemos el proyecto Claro. que queramos. Si es que ustedes no tienen proyecto o no definen el proyecto, yo ahí recién les voy a definir un proyecto para ustedes. Ya, pero si Ah, ustedes tienen un proyecto, ustedes lo definen. ¿Por qué hacemos de esa manera? Porque a veces ustedes tienen 4 materias, ¿no? Por decir, o 5 materias, o 6 materias. Y van a trabajar sobre el proyecto, pero pueden mostrar de una perspectiva para una materia y de otra perspectiva para la otra materia, ¿no? Para que no tengan que hacer 4 proyectos diferentes o 5 proyectos diferentes para un mismo semestre, ¿no? Que eso a veces lleva tiempo. Sin embargo, si hago un solo proyecto o hago un proyecto para más de una materia, eso va a ser mejor elaborado. Ese es el objetivo, que sea mejor elaborado. No sé si se entiende ahora ahí. ¿Se sí, capta? sí, sí, ahora sí, ingeniero. Sí, Entonces, por ingeniero, eso se lo dejo entendió. abierto, porque si no, yo le daría yo el proyecto y lo cerraría, pero yo lo dejo abierto porque algunos ya tienen lo que van a desarrollar para otras materias, ¿no? Y simplemente sería complementar un poco para la materia que estamos, para la ingeniería de software, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, hasta la siguiente clase ya tiene que estar definido eso, los requerimientos, toda esa primera parte. Ahora sí, Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿esos documentos nos los va a compartir al grupo? Disculpe. sí, los documentos que mostré en línea están ya aquí en la parte de proceso. Están acá algunos documentos. Por ejemplo, el manual de proyecto de software está acá. El estándar IEEE 1058 también está acá. ¿Listo? El otro documento se lo voy a pasar enseguida al WhatsApp. Listo, ¿Está ingeniero, bien? gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Que tengan buen fin de semana. Ya, Igualmente, gracias. ingeniero. Hasta luego. Luego dije. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.